Amén. Isaías capítulo 41, versículo 13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, dice la palabra del Señor. Y quiero leer también el versículo 10, vamos a ir un poquito más atrás, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, dice la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con usted esta palabra de fortaleza en donde Dios nos promete estar con nosotros día a día. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos en algún momento? ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no podemos más y que de pronto queremos dejar todo tirado allí? ¿Cuántas veces no hemos llorado y hemos dicho: no puedo avanzar, no puedo seguir? ¿Sabe algo? Cuando nosotros le servimos al Señor, cuando nosotros como hijos de Dios buscamos su presencia, buscamos su llenura, hay momentos en donde vivimos temporadas de soledad, vivimos temporadas de prueba, vivimos temporadas de procesos, vivimos temporadas en donde ya no queremos avanzar porque nos sentimos solos, porque sentimos miedo, porque sentimos temor, porque sentimos muchas cosas que nos alejan de Dios. Y eso no significa que de pronto nosotros le hayamos fallado a Dios. Hoy no le vengo a hablar a alguien que ha creído en algún momento o que le ha fallado a Dios. Hoy le vengo a hablar a alguien que a pesar de buscar su presencia se ha sentido solo. Porque cuando llega el proceso necesita sentir soledad para aprender a depender de Dios. Usted sabía que cuando llega un proceso en nuestra vida necesitamos sentirnos solos. ¿Por qué necesitamos sentirnos solos? Porque es allí donde recurrimos a Dios. Es allí donde corremos a los brazos del Padre. Es allí donde nosotros decimos: bueno, ahora más que nunca creo en Dios, creo que Él está conmigo, creo que Él me cuida. Porque son en los momentos de tristeza, en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, donde reconocemos que dependemos de Dios, donde reconocemos que necesitamos del Padre. Mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 41, verso 10, dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y al final del texto dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si usted prestó atención a este texto, hay 4 frases que hablan nuestras vidas. Pero las 2 primeras frases dependen de nosotros y las 2 finales dependen de Dios. La primera frase dice: no temas porque yo estoy contigo, dice la palabra del Señor. Cuando yo leía este texto y me daba cuenta estas acciones de no temer, de no desmayar, me hablaba mi vida y yo decía: esas pequeñas palabras dependen de nosotros. Dios nos dice: no tengas temor. Dios nos dice: no desmayes. Pero después de eso nos lanza una promesa y nos dice: yo te sustentaré, yo te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Pero para ver esa promesa de Dios, primero tengo que accionar mi fe en Él. Para yo ver el cumplimiento de Dios en mi vida, primero yo tengo que dejar de hacer algo. ¿Cuándo dejo de hacer algo? Cuando dejo de tener miedo. De pronto usted dice: pastora, yo nunca he tenido miedo a nada. Yo soy el hombre o la mujer más fuerte del mundo que existe. No tengo miedo a nada. Pero mire lo que dice Dios en este texto. Dios dice: no temas. Y si le hablaba en este capítulo al pueblo de Israel, era porque muchos tenían temor de lo que iba a venir o de lo que estaba aconteciendo. Y hoy en día nosotros vivimos en un
en una temporada o en un tiempo en donde vivimos tan estresados, en donde vivimos tan acelerados, en donde usted se acuesta a dormir pero siente que no duerme nada y se levanta a seguir trabajando, se levanta a seguir haciendo las cosas y no tiene un sueño reparador. Quiera o no, empieza a tener en su vida o a cargar sobre usted emociones que a veces nos hacen desesperar y nos hace angustiar. Pero también vienen situaciones que nos causan miedo y temor. Mire lo que significa el tener miedo o el tener temor. Significa que es una emoción natural ante una amenaza percibida, pero también como algo que puede ser una barrera para la fe y la confianza en Dios. Por eso Jehová le decía al pueblo de Israel: no tengas miedo, en otras palabras. Y hoy nos habla a nosotros y nos dice: no temas. Porque a veces el miedo es una barrera entre la confianza que yo le tengo a Dios. El miedo es una barrera en donde yo le digo al Señor: no puedo seguir porque me causa temor lo que estoy viviendo. No puedo avanzar porque no sé qué pueda ocurrir después. El miedo es una emoción natural ante una amenaza. Todos, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, de pronto de los que nos puedan estar viendo, en algún momento hemos vivido un momento de angustia que ha causado en nosotros miedo y temor, ¿verdad? En algún momento nosotros hemos sentido ese pánico, ese miedo. Lo hemos percibido tan literalmente porque de pronto a alguien vinieron a hacerle algo, de pronto porque nos asaltaron con un arma, porque de pronto estuvimos en un temblor muy fuerte, ¿verdad? Y no teníamos salida, sentíamos mucho miedo. Todos en algún momento hemos sentido miedo. Pero cuando vivimos temporadas difíciles es donde el miedo se hace más evidente en nuestra vida. Cuando vivimos temporadas duras es donde nosotros sentimos que ya no podemos más y es donde sentimos esta emoción que es natural de nosotros. Pero cuando ese miedo nos domina es donde nos aleja de Dios. Cuando ese miedo se vuelve tan real en nosotros es donde nos vuelve ciegos y no vemos el poder de Dios en nuestra vida, sino que más bien tenemos miedo de lo que pueda acontecer. Dice la palabra del Señor: no temas porque yo estoy contigo. El temor nos paraliza y no nos deja avanzar. El temor nos estanca y no nos deja conquistar lo que Dios ha prometido que va a hacer de nosotros. En una ocasión conversaba con alguien y una persona me decía: pastora, yo no quiero buscar de Dios. Porque yo le decía: ¿qué te parece si comienzas a servir? ¿Qué te parece si comienzas a meterte en un ministerio? Tú tienes potencial, tú lo puedes hacer. Y esa persona me decía: no quiero buscar de Dios, en el sentido de que no quiero servirle, porque podía buscar de Dios. Esta persona me decía: pastora, yo no quiero servirle. Y yo le dije: ¿por qué no quieres? Me dice: porque yo tengo miedo buscarlo. Porque yo he visto que cuando la gente lo busca es donde más probada es. Y yo tengo temor a ser probado. Y a veces nosotros empezamos a creer eso. A veces nosotros decimos: Señor, yo prefiero ir a la iglesia, prefiero sentarme, cantar, orar y hasta allí. Porque yo he visto cómo la gente es probada. Yo he visto cómo la gente cuando empieza a buscarte más, en lugar de ser más bendecido espiritualmente, en lugar de eso es probado mucho más. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero en algún momento yo sí he percibido eso. Y yo le he dicho al Señor: cada vez que el Señor me quiere llevar a un nuevo nivel, viene un temor en mí, porque digo: Señor, un nuevo nivel implica más búsqueda. Y no es que solo búsqueda, implica que va a venir un proceso sobre tu vida donde vas a tener que ser probado para recibir lo que Dios quiere darte. Porque una cosa es que usted diga: ya estoy listo para recibirlo, pero sigues gritando, sigues hablando mal, sigues siendo egoísta, sigues teniendo mal carácter, sigues siendo iracundo y no estás listo para recibir la promesa de Dios. A veces la promesa de Dios tarda
porque somos como somos y no queremos cambiar, no queremos dejarle al Espíritu Santo que moldee nuestro corazón. Y entonces Dios te ha dicho, te voy a hacer esto, voy a hacer lo otro contigo, voy a hacer aquello contigo, te voy a usar, pero tú dices, pasan años y no me usas. ¿Por qué? Porque no le permitimos al Espíritu Santo cambiar nuestro ser y nuestra esencia. Pero cuando dejamos que haya un cambio en nosotros, de ley va a venir una prueba sobre tu vida. Porque en los procesos es donde te vuelves más fuerte. Porque en los procesos es donde sale lo malo de ti. Porque en los procesos es donde te encuentras con el Padre y donde el Espíritu Santo te dice, aquí en esta área tienes que cambiar, tienes que mejorar, tienes que ser diferente. Es en los procesos donde te das cuenta en qué áreas estás fallando. Es en los procesos donde te das cuenta realmente quién tú eres delante de Dios. ¿Quién eres tú? Y hacia dónde Dios te quiere llevar, hacia dónde Dios te quiere meterte para hacer que tú le puedas servir. Pero entonces ahí viene el miedo que nos paraliza y no nos deja conquistar lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Entonces ahí viene el miedo que nos dice, mejor no busques, porque si sigues buscando algo peor te va a venir, algo peor te va a pasar, algo peor va a sobrevenir sobre ti. El miedo lo único que nos hace es estancarnos y no nos deja conquistar lo que Dios tiene para nosotros. El temor es una emoción negativa, natural de nuestra vida, de nuestro ser, que nos hace ver lo peor como una realidad, que nos hace ver que lo que nos imaginamos o lo que percibimos puede ser real. Pero Dios nos dice en su palabra, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Dios nos dice en su palabra, hey, no tengas temor porque yo camino de tu lado. No tengas temor porque yo soy el que está caminando delante de ti. Porque soy yo el que te cuida, el que te abraza, el que te sustenta, el que te levanta. Mire, este versículo de la palabra de Dios encierra algo grandioso y maravilloso. Y es que a pesar de que Dios nos dice no temas, Él nos dice no temas porque yo estoy contigo. No simplemente te está diciendo no tengas miedo y ya, te está diciendo no tengas miedo porque yo estoy contigo. Porque es Dios el que está delante de nosotros cuidándonos y abrazándonos. Mira lo que dice después, no desmayes, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa desmayarse? Desmayarse significa agotarse, significa renunciar. Desmayarse también significa dejarlo todo, significa que ya no podemos más, significa que perdemos el ánimo, la fuerza o la esperanza. Nosotros decimos, hasta aquí llegó todo, ya no voy a seguir. Significa que a pesar de que podamos vivir dificultades y pruebas que podamos estar enfrentando, perdemos la esperanza de que vamos a salir victoriosos de allí. Perdemos la esperanza de que ya la victoria Dios nos ha entregado. Cuando decidimos dejar todo allí es donde hemos aceptado que estamos desmayando. Cuando usted dice ya no quiero buscar, ya no quiero seguir, ya no quiero, ¿para qué más? Es donde nosotros nos estamos rindiendo ante la adversidad. Es donde nosotros nos estamos rindiendo ante eso. Y no le damos lugar al Espíritu Santo a que Él haga la obra en nosotros. Mira, muchas veces en nuestra vida llegan situaciones en donde esas pruebas o dificultades nos quieren detener. Llegan en nuestra vida momentos en donde te dicen, ya no puedes seguir así. Y nosotros, en vez de mirar la gloria de Jehová, en vez de ver las promesas que Él tiene o la fidelidad que Él ha tenido con nosotros vemos la circunstancia nada más. Y preferimos detenernos en lugar de avanzar. Preferimos desmayar en lugar de seguir caminando bajo la sombra, bajo la cobertura del Padre. Por eso nosotros debemos entender que nosotros como hijos de Dios no debemos rendirnos, no debemos desmayarnos,
porque Él ha prometido estar con nosotros. Mira lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 19, si usted lo puede buscar. Salmos capítulo 34, verso 19. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Mira lo que dice aquí, la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo. Dios no te está diciendo no vas a tener aflicción. Dios no te está diciendo no vas a pasar una prueba. Dios no te está diciendo no te va a pasar nada. Dios nos dice muchas son tus aflicciones, pero de todas esas yo te voy a librar, te dice Dios. De todas las aflicciones que puedas estar viviendo, yo te voy a librar. Antes de desmayar, Dios nos promete librarnos. Antes de decir lo quiero dejar todo, Dios nos enseña a través de su palabra en uno, en otro versículo, que aunque vengan dificultades, que aunque vengan problemas, que aunque venga escasez, que aunque vengan pruebas, aunque venga de pronto enfermedades, Dios de todo eso nos va a librar, dice su palabra. De todo eso Dios nos va a librar porque ya nos dio la victoria, ya nos entregó la victoria en nuestra vida. Él ya nos ha prometido sanarnos, librarnos, curarnos, nos ha prometido levantarnos, pero somos nosotros los que tenemos que creer en Él. Somos nosotros los que tenemos que aferrarnos en la fe. Mire, el domingo el pastor predicaba sobre la fe y nosotros debemos entender que cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, el único autor y consumador de nuestra fe, entonces venga lo que venga, nos va a mantener firmes porque confiamos en Él. Por eso la palabra del Señor dice, van a venir muchas pruebas en tu vida, pero de todas esas te las va a librar Dios, te las va a librar Jehová. Por eso no debemos desmayar. No debemos rendirnos, sino más bien debemos abrazar las promesas. De algo yo estoy segura, es que cada uno de los que están hoy aquí han recibido una promesa de parte de Dios. Cada uno de los que nos encontramos hoy en este lugar hemos recibido una promesa de parte del Padre. Y no te hablo de una promesa de pronto de que alguien ha venido y te ha hablado de parte de Dios. Te hablo de una promesa que cuando has leído la palabra tú has dicho esto es para mí. Una promesa que está escrita en la Biblia y que tú la has tomado para tu vida. Que tú has dicho yo no la voy a soltar porque yo voy a ver el cumplimiento de esa promesa en mi vida. Yo voy a ver el cumplimiento de esa promesa en mi familia, en mi casa. Y yo estoy segura que todos los que estamos hoy aquí sentados hemos recibido una promesa de parte de Él. Y esa promesa es la que nos levanta cada día. Esa promesa es la que nos hace buscarle. Esa promesa es la que nos anima a seguir y avanzar. Esa promesa es la que nosotros le decimos al Señor, no te voy a dejar hasta no ver lo que me has prometido, hasta no ver cumplido lo que me has dicho que vas a hacer conmigo. No voy a soltarte. Aunque venga el desánimo, aunque venga la soledad, aunque venga el miedo, aunque venga de pronto el momento en donde decimos ya quiero dejarlo todo, de allí tenemos que voltear a ver a Jesús y decir no voy a soltarte. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero nosotros tenemos que entender que Él ha prometido estar junto a nosotros cada día. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice la palabra del Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. De pronto si hay alguien en este lugar que siente que ya no puede más, que ha sentido que ya no tiene fuerzas para avanzar, hoy quiero que tomes ese texto en tu vida y te des cuenta que Dios es el único que te da esa fuerza para caminar cada día. Mire, hay momentos en nosotros como hijos de Dios en donde nosotros sentimos ya no poder más. En donde sentimos que ya nuestra vida no tiene sentido. En donde sentimos que ya no tenemos fuerza para avanzar. Pero aún así Dios sigue siendo fiel con nosotros y nos sigue regalando su fuerza, nos sigue regalando sus promesas, sigue avivando nuestra vida para que podamos buscar de Él.
No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice la palabra del Señor. Dios ha prometido estar siempre con nosotros, y no solamente eso, sino ayudarnos cada día y a renovar nuestras fuerzas para poder avanzar en su caminar en esta vida como hijos de Dios, para que nosotros podamos avanzar. Dios es nuestra ayuda y nuestro sustento. Él es nuestro pronto auxilio en medio de nuestra tribulación. Eso lo dice en Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación que nosotros podamos estar pasando. Dios es nuestro auxilio. Y mira lo que dice al final. El no temer, el no desmayar son acciones que dependen de nosotros. No tener miedo y no desmayar depende netamente de nuestra vida, de lo que nosotros podamos hacer. Pero aquí viene la promesa del Padre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esa es la promesa de Dios. Si tú y yo decidimos no tener miedo, si tú y yo decidimos no desmayar, entonces Él nos va a sustentar cada día y nos va a levantar cada día, nos va a ayudar. Esa es la promesa que Dios ha hecho. Es la promesa que nos entrega a nosotros como iglesia. Que si nosotros no tenemos miedo ante la adversidad, no tenemos miedo ante la prueba, no tenemos miedo ante la tribulación, no nos desmayamos ante lo que estamos viviendo, entonces vamos a ver sus fuerzas cada día en nosotros, vamos a ver su ayuda y vamos a ver su sustento en nuestra vida. Porque hemos decidido accionar nuestra fe en Él, porque hemos decidido accionar nuestra fe en Dios. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí creemos en Dios? Amén. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí creemos en Dios? ¿Y cuántos creemos en Él a pesar de la dificultad? ¿Cuántas veces hemos llorado diciéndole al Señor, ya no puedo más? ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado diciéndole al Señor, ¿por qué me sobrevino esta prueba? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y de pronto la misma aflicción te aleja de Dios. Pero no me refiero a que te alejas para pecar, me refiero a que lo sientes distante cuando lo buscas. Porque es la misma aflicción que te hace sentir miedo, que te hace sentir que ya no puedes más. Pero hoy quiero que recuerdes este texto que lo hemos leído un montón de veces. Pero quiero que lo recuerdes cada vez que estés viviendo algún problema o alguna dificultad. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, dice Jehová de los ejércitos, con la diestra de mi justicia, dice la palabra del Señor. Cuando creemos en Él, y no solamente creemos en Dios, en su nombre, sino creemos en el poder sobrenatural que Dios tiene, entonces vamos a ver su sustento y su fuerza cada día. Porque no solamente es decir yo creo en Dios, no es solamente decir yo creo en que Dios lo puede hacer, es estar seguro y convencido de que Dios es Dios que todo lo puede, de que Dios puede hacer lo que ha prometido. Dios sigue siendo Dios y Él ha prometido guardarnos, levantarnos, ayudarnos, consolarnos, porque Él es nuestro Padre. La pregunta es, ¿tú crees que lo puede hacer cada día? La pregunta es, ¿tú crees que realmente Dios puede darte esa fuerza para avanzar? Que Dios puede estar contigo, que Dios puede darte la mano cada vez que lo necesitas. Mire, en una ocasión el profeta Elías se encontraba en uno de sus peores momentos de su vida. Hay algo que la palabra de Dios nos enseña, y es que no solamente porque nosotros somos seres humanos ya no podemos más y ya sentimos rendirnos. Los grandes hombres y mujeres de fe que hablan las Escrituras vivieron momentos de angustia y de ansiedad. Y Elías era uno de ellos. La palabra del Señor narra en Primera de Reyes cuando Elías, después de haber matado a los 400 profetas de Baal y después de haber hecho todo lo que Jehová le había mandado hacer, solo bastó la palabra de una mujer para hacerlo temblar.
Sé la palabra del Señor que cuando vinieron a contarle a Jezabel todo lo que Elías había hecho, Jezabel le mandó a decir a Elías: mañana a esta hora estarás como aquellos a quienes tú mataste, refiriéndose a los profetas. Solo le bastó esa frase para que Elías tenga miedo y salga corriendo. Mire, Elías había orado para que no haya lluvia. Elías había orado para que Dios derramara fuego y consumiera el holocausto. Elías era un hombre de Dios. Elías era un profeta de Dios aquí en la tierra. Pero solo le bastó las palabras de Jezabel para que Elías tuviera miedo y pánico. Dice la palabra de Dios que Elías agarró toditas sus cositas y se fue para el desierto. Y en medio del camino él iba diciéndole al Señor: Señor, mejor es que me muera, porque no soy mejor que mis padres. Iba llorando. Yo me lo imagino a Elías, que él iba llorando y diciéndole al Señor: para eso estoy aquí, para eso he vivido, para que me maten, para que vaya a morir. ¿Saben por qué Elías tenía miedo? Porque no era el único profeta que había sido amenazado. Ya muchos profetas habían muerto por causa de esa mujer. Entonces Elías, yo me imagino que en su mente humana de haber dicho: así como mataron a los otros, me va a venir a matar a mí. Y Elías iba llorando en el camino. Esa es la palabra del Señor, que cuando se sentó, dice que Dios lo alimentó y vinieron unos pájaros y le trajeron comida y él comió y se comió todo lo que tenía para poder sustentar su camino por 40 días hasta que llegó a una cueva. Y cuando estuvo en la cueva, llorando por su desdicha, por su miedo, por su pánico, porque estaba viviendo uno de los peores momentos de su vida como ser humano, estaba teniendo mucho temor. Dice la palabra del Señor que Jehová se le aparece y le dice: ¿qué haces aquí, Elías, en medio de la cueva? Se le presenta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y a lo que Elías sale de la cueva, porque Dios le dice: sal de esta cueva y mira. Sé la palabra del Señor que empezó a haber un gran terremoto, pero no estaba Dios en el terremoto. Luego dice que empezó a haber un gran fuego, pero Dios no estaba en ese fuego. Hasta que vino un suave silbido apacible, un suave viento. Y él entendió que Dios estaba allí. Él entendió que Dios era alguien fuerte, que a pesar del fuego, que a pesar del terremoto, que a pesar de todas las grandezas sobrenaturales que puede existir, Dios podía hacer todo lo maravilloso y asombroso. Y él ahí sale y le dice a Dios todo lo que sentía. Y él sale de esa cueva y luego de eso Dios le promete que ya no iba a estar solo. Y luego de eso él unge a Eliseo como su sucesor. Y no solo eso, después de que ya lo unge como su sucesor, dice la palabra del Señor mucho más adelante que Elías fue arrebatado para que no vea muerte. Y a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué pasó esto? Y sentimos miedo y pánico de muchas circunstancias de nuestra vida. Y no nos damos cuenta que hombres como Elías también vivieron aflicciones en donde dudaron de la grandeza y del poder de Dios. No nos damos cuenta que también hubieron hombres de Dios en donde le dijeron al Señor: ya no puedo más, y quisieron renunciar a todo lo que tenían, pero Dios aún de allí mostró su gloria y su poder. ¿Sabe algo? Cuando nosotros buscamos de Dios, aunque a veces tengamos miedo y aunque a veces ya no podamos seguir más de la misma presión de lo que podamos estar viviendo, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios, porque Dios va a venir con su mano fuerte y nos va a librar de todo pensamiento y de toda adversidad que podamos estar viviendo. Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. En el versículo 13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ese es Dios, el que te sostiene de tu mano derecha y te dice: jamás te voy a soltar. El que te dice: jamás te voy a dejar solo. El que te dice: jamás voy a dejarte, jamás te voy a abandonar. Mire, cuando nosotros conocemos a Dios como un Padre realmente, tú entiendes el amor que Él tiene con nuestra vida. Cuando usted comprende quién es Dios,
el Padre que nos guarda, entonces usted entiende que Él jamás va a dejarnos solo. Cuando usted lo mira como un Padre que lo ama, jamás va a sentir ese desespero, que es natural, es normal como seres humanos. Pero luego vamos a entender que un padre jamás deja solo a un hijo, que un padre jamás abandona, que un padre jamás permite lo peor para sus hijos. Así que si tú en algún momento has sentido desmayarte o has sentido no poder más, recuerda que Jehová es tu Dios. Recuerda que Jehová es tu Padre y que siempre te va a abrazar y te va a sustentar, te va a levantar, porque Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Así que yo te quiero dejar esta palabra de ánimo y de fortaleza para que usted la abrace, para que cuando usted esté pasando momentos de aflicción, usted pueda decirle: tu palabra me enseña que tú estás conmigo. Tu palabra a mí me dice que me sostienes con mi mano derecha y me dices: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sabe algo? Cuando usted está en un momento de aflicción, en un momento de dolor, es donde activamos la palabra que recibimos. Cuando estamos viviendo momentos de tribulación, es donde activamos la palabra que hemos aprendido. Es donde nosotros le peleamos al enemigo y le decimos: no es verdad lo que tú me estás diciendo, porque la palabra de Dios a mí me enseña que Él está conmigo todos los días. Es cuando oramos, es cuando activamos lo que hemos escuchado. Porque de pronto tú te puedes salir de este lugar y no recordar, pero cuando tú estés orando, cuando estés viviendo momentos de aflicción, es donde recordamos lo que el Espíritu Santo un día nos habló. Y es allí donde peleamos y batallamos con nuestros sentimientos, porque recordamos lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Hay momentos en donde nosotros debemos recordar lo que la palabra del Señor dice para entender que lo que Él ha dicho es verdad en nosotros. Porque el enemigo es alguien que viene siempre a destruir nuestra fe y nuestra creencia. Pero cuando guerreamos y batallamos por medio de la palabra, entonces el enemigo entiende de que nosotros tenemos la espada, que es la palabra de Dios, con la que vamos a arrebatar, con la que vamos a romper todo pensamiento, toda ligadura que el enemigo ha querido hacer. Póngase en pie en esta hora.